Una vez hace un tiempo, los medios de comunicación se empeñaron con el presidente anterior, con Alberto Fernández, porque al hablar en público había mencionado un aspecto de las investigaciones de Ariel Dorfman en los años 60 y 70 sobre la influencia que tienen los dibujos animados, sobre todo tenían los de El Imperio de Walt Disney y otros, sobre el inconsciente colectivo. Los medios hegemónicos le pegaron por todas partes por asuntos que dejaron de discutirse, cómo influyen en la psiquis de los consumidores los consumos culturales hace no menos de 40 años. Ahora, no veo que con los dislates de Javier Milei, que no sale de la comida basura, ocurra lo mismo. En una época de mucho dolor en la humanidad, un genio, Charlie Chaplin, Carlos Chaplin, nacido un día como hoy en Inglaterra, que además de todos los que sabemos, actor, mimo, clown, payaso inolvidable, director, escritor, era músico y componía canciones, escribió Smile. Esta idea de que, a pesar de todo, a veces la sonrisa, la risa o la alegría en medio de los tiempos difíciles nos salve o nos ayuda. Chaplin comprendió la importancia de la industria del entretenimiento de masas a la que pertenecía y de la que intentó emanciparse creando, en el seno del capitalismo, un actor inglés con éxito en Estados Unidos, la meca del cine, una productora propia, Artistas Unidos se llamaba, que le ayudaría a que los contenidos de su obra no estuvieran supervisados por el poder político estadounidense. Así fue que ese poder político estadounidense terminó persiguiéndolo, acusándolo de comunista, terminó hurgando en su vida privada como quien busca comida en una heladera, haciéndole pagar en su imagen, fue una figura pública durante más de 70 años, el precio de haber desafiado a los establishment. Las obras maestras de Chaplin, Tiempos Modernos, El Gran Dictador, en los años 30, son de tal tamaña de actualidad que todavía impresionan. Vemos en el streaming una de las imágenes de la obra maestra Tiempos Modernos, con algunas escenas completamente inolvidables. La denuncia de la robotización de los trabajadores mediante el método llamado el Fordismo, entre otras cosas, patentado por Estados Unidos, de tal manera que el trabajador termina completamente alienado, sin saber quién es, metido en un sistema que no puede dominar y que lo domina él. Es una película en blanco y negro, prodigiosa, que siempre que volvamos a ver nos meterá en sensaciones muy fuertes. Por ejemplo, la escena del camión de remate con una bandera que suponemos roja, la película es en blanco y negro, que en medio de la gran crisis económica estadounidense, con un montón de vagabundos y de gente sin trabajo por las calles, el personaje de Chaplin, Charlie el vagabundo, siempre fue uno de esos, el que era capaz de comerse una bota hervida del hambre que tenía. Ve como a ese camión de remate con bandera roja se le cae la bandera, levanta la bandera y empieza a correr con la bandera roja para devolvérsela a los responsables, y detrás suyo se arma una gigantesca manifestación de trabajadores que, al ver la bandera roja, empiezan a vociferar contra el sistema que los oprime. Y obviamente llega la policía y reprime a palos. Nada que no veamos ni conozcamos ahora. Solo que el único preso, el único que termina detenido, es el inocente que levantó la bandera roja.
Y ese saldrá luego a los golpes con una revuelta armada también por un consumo químico de la comisaría a la que lo destinaron. Todo esto contado con los modos de Chaplin en una era en que no solo nadie hacía eso, sino que nadie veía como él vio el deber del artista, la sociedad que lo rodeaba. Cuando Europa apoyaba a Hitler, creían los grandes líderes, y Estados Unidos también, que los nacionalsocialismos eran una especie de tapón al avance hipotético de la Unión Soviética. Cuando dejaron crecer a Mussolini, cuando no intervinieron en la Guerra Civil Española dejando crecer el franquismo, cuando no se metieron con Hitler, Chaplin hizo El Gran Dictador, una sátira sobre Hitler cuando Hitler todavía no era el Hitler que hoy conocemos, sino más bien un aliado hipotético del Occidente que veía la expansión del socialismo como un peligro propio. Tal vez es uno de los grandes aciertos de toda la historia, que el artista haya visto antes que la política, o acaso no haya tenido los compromisos de la política, ¿qué vendría si aquel loco endemoniado seguía creciendo? Después vendría, 3 años después del estreno de la película, la invasión a Polonia y lo que conocemos como la Segunda Guerra Mundial. Prácticamente lo había dicho todo con ese manto de piedad y poesía con que miraba la existencia. Traducido al castellano, el discurso de El Gran Dictador al final de esa obra maestra. Lo siento, pero no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie. Quisiera ayudar a todos de ser posible. Judíos, gentiles, blancos, negros. Queremos ayudarnos uno al otro. Los seres humanos somos así. Queremos vivir para la felicidad del otro, no su desgracia. No queremos odiarnos o despreciarnos. En este mundo hay lugar para todos y nuestra tierra es fecunda y a todos puede alimentar. La vida puede ser libre y hermosa, pero el rumbo lo hemos perdido. La codicia ha envenenado nuestras almas, ha levantado barricadas de odio, nos ha sumergido en la miseria y a las matanzas. Hemos avanzado deprisa, pero nos hemos encerrado nosotros. El maquinismo que nos da la abundancia nos ha dejado con necesidad. Nuestros conocimientos nos han dejado cínicos. Nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, cortesía y bondad. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Todo estará perdido. El avión y la radio nos han acercado entre nosotros. La naturaleza misma de estos inventos clama por lo bueno que hay en el hombre, clama por la fraternidad universal y la unión de todos nosotros. Aún ahora, mi voz llega a millones a través del mundo, millones de desdichados, hombres, mujeres y niños, víctimas de un sistema que lleva al hombre a torturar y encarcelar inocentes. Para aquellos que me pueden oír les digo, no desesperen. La desgracia que nos aqueja es tan solo la muerte de la codicia, el resentimiento del hombre que teme por el progreso de la especie humana. El odio del hombre pasará y los dictadores caerán y el poder que le arrebataron al pueblo volverá al pueblo y en tanto los hombres den la vida por ella, la libertad no perecerá. Soldados, no se sometan a esas bestias, hombres que los desprecian y los esclavizan, que nada valoran sus vidas y les dicen qué hacer, qué pensar, qué sentir y los martirizan, los tratan como ganado, inútil carne de cañón. No se sometan esos engendros, mitad hombre, mitad máquina, con mentes de máquina y corazón de máquina. Ustedes no son máquinas, no son ganado, son hombres. Y en su corazón aman a la humanidad. No odian ni viven para el odio, el rechazo a todo lo que es natural. Soldados, no peleen por la esclavitud, peleen por la libertad. En los libros sagrados está escrito, el reino de Dios está dentro del hombre, no un solo hombre, no un grupo de hombres, sino todos los hombres. Y ustedes, el pueblo, ustedes tienen el poder de crear máquinas, el poder de crear felicidad. Ustedes, el pueblo, tienen el poder de hacer esta vida libre y hermosa, de convertirla en una aventura maravillosa. Entonces, en nombre de la democracia, ejerzamos ese poder, a unirnos todos. Luchemos por un mundo nuevo. Un mundo decente que le dio al hombre la oportunidad de trabajar, que les dé a la juventud un futuro y a la vejez seguridad. Fue prometiendo estas cosas que las bestias llegaron al poder, pero mienten, no tienen la intención de cumplir la promesa, nunca lo harán. Los dictadores hacen libres a sí mismos, pero esclavizan al pueblo. Luchemos nosotros ahora para cumplir la promesa, luchemos para hacer al mundo libre, para acabar con todas las barreras nacionales, para acabar con la codicia, con el odio, con la intolerancia. Peleemos por un mundo en el que reine la razón, en el que la ciencia y el progreso conduzcan la felicidad de todos los hombres. Soldados, en nombre de la democracia,
¡Debemos unirnos todos! Nos dice Lucila entusiasmada con este pedacito del programa. El gran dictador, tiempos modernos. El pibe, Candilejas. Chaplin simplemente un genio. Gracias por esta caricia al alma. Esta es la música que Chaplin escribió para la apertura de Luces de la Ciudad. Pensar que a veces le dicen genio a alguien que se sacó la lotería. Nosotros hacia la mitad de este día de miércoles nos despedimos hasta mañana. Mañana será un jueves valiente, Marina. Así es, mañana acompañamos a las madres, Jueves Valiente, hoy acompañamos a los jubilados y a las jubiladas. Gracias, Carlos, gracias a todos los que estuvieron hoy acá. Bien, si escuchan reiteradamente, más de una vez, el parlamento que Chaplin escribió para un Hitler arrepentido de ser Hitler, verán que eso no es puro pasado.